Hola, ¿cómo están? Damos la bienvenida a un nuevo mes con este precioso proyectito que hemos preparado para todos ustedes con muchísimo cariño. Y pues miren, acá tengo lo que es el girasol. Qué bello, ¿cierto? Le voy a dejar el paso a paso para que ustedes también lo puedan realizar y así de una u otra manera pues le permite a ustedes mejorar sus ramitos. No olviden de poder suscribirse a mi canal de YouTube y también darle un like, dejarnos un comentario para saber si les ha gustado y pues así de una u otra manera sigamos trayéndole más proyectos para que ustedes puedan realizar el paso a paso. Así que les dejo a continuación para que ustedes lo puedan realizar. El día de hoy les traemos un precioso proyectito, lo que es un girasol, y les voy a enseñar al paso a paso para que ustedes lo puedan realizar. Queda súper bonito para sus ramos. Y pues antes de poder comentarles, les comento que me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram estoy como Amigurumis Yaori, en Facebook Yaori Detalles a Crochet, y también en TikTok también me pueden seguir como Amigurumis Yaori. Ya que te encuentras aquí en este video, te sugiero que me puedas seguir para que así te pueda llegar las notificaciones cada vez que nosotros subamos un próximo tutorial. Y te voy a comentar que el día de hoy los materiales que estamos utilizando para este girasol, yo voy a utilizar el color marrón en la marca Silvigurumi y el color verde en la marca Silvigurumi, que son para las hojas. Y para los pétalos del girasol vamos a utilizar el color amarillo, que es de la marca Silvigurumi. Más o menos el alambre es de este grosor. Y tengo un crochet número 2. Entonces vamos a iniciar en este momento a realizar lo que es, recuerden que también tienen que tener napa y una tijera para poder cortar y una aguja lanera. Y pues vamos a hacer en este momento, vamos a dar inicio con la base. Lo primero que vamos a realizar es un anillo mágico de 8 puntos bajos. Una vez que ya tengo lo que son mis 8 puntos bajos, con el primer punto bajo ingreso un punto deslizado y una cadena. En este mismo punto bajo se realiza un aumento y en total vamos a hacer 8 aumentos hasta obtener la fila número 2 con 16 puntos bajos. Una vez que culminamos la fila, lo unimos nuevamente con un punto deslizado y cadena. Tengo mis 16 puntos. Ahora voy a hacer un punto bajo en el mismo punto y procedo con un aumento. Esto se va a realizar por 8 veces hasta obtener 24 puntos bajos. Cada fila que finalizamos vamos a realizarlo, estaríamos uniendo con un punto deslizado para que nos salga el girasol de manera circular. Entonces en esta fila número 4 lo que yo voy a realizar son, al iniciar voy a iniciar con un punto bajo, un aumento. Esto va a ser solo el inicio y luego los siguientes van a ser 1, 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 7 veces. Si inicio con un punto bajo, pues culmino con un punto bajo hasta obtener 32 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo en este momento. Hacemos nuevamente 1, 2 y procedemos con el aumento. Lo realizamos de esa manera, este aumento, para que quede intercalado y los aumentos no queden en la misma dirección, entonces nos quede de manera circular y se realiza toda la fila. Aquí ya he finalizado con un punto bajo y como les comento, en toda fila que vamos a culminar se finaliza con un punto deslizado y una cadena. Aquí en la siguiente fila que hablamos, en la fila número 5, vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento
hasta obtener 40 puntos bajos. Los aumentos lo vamos a repetir por 8 veces. Ahí tengo 2, 3 y procedo con el aumento. Como resultado final estaríamos obteniendo 40 puntos bajos. Realizamos la unión con un punto deslizado y acá estaríamos culminando con los aumentos. Entonces, desde esta fila número 6 a la fila número 12 voy a tejer los 40 puntos bajos. Finalizamos y estamos en la fila número 12, finalizamos con un punto deslizado. Recuerden que en todas las filas tenemos que cerrar con un punto deslizado y acá se va a notar. Esto es lo que se nota, lo que es los puntos deslizados, y pues hemos hecho de esa forma para que nos quede circular. Como ya tengo lo que es en la parte de adelante, la parte de atrás para poder unir, yo lo voy a hacer prácticamente lo mismo, el mismo procedimiento. La única diferencia es que solamente tejo hasta la fila número 9. Entonces igual hago de la misma forma en la fila número 10. Voy a tejer solamente una sola hebra, pero vamos a realizar aquí lo que es un aumento. Aquí vamos a hacer el aumento de 1, 2 y procedemos con el aumento. Y los siguientes van a ser a 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Entonces solamente es hasta poder iniciar con 2 puntos bajos y un aumento, y luego los siguientes ya serían lo que son 4 puntos bajos y un aumento, toda la fila hasta poder finalizar con 48 puntos bajos. Les recuerdo que si iniciamos con 2 puntos altos, pues también culminamos con 2 puntos altos y cerramos con un punto deslizado. La siguiente fila estaríamos tejiendo solamente los 48 puntos y sin realizar ninguna disminución, tampoco aumento. Tejemos el total y lo realizamos. Y una vez que ya realizamos la fila, simplemente terminamos y cortamos. Ahora les voy a enseñar cómo se hace esta parte como tipo capas en la parte de atrás. Vamos a dejar un espacio de 1 nada más y vamos a hacer la siguiente. 1, 2 y acá mismo hacemos un punto alto, pero solo lo pasamos hasta la mitad. Luego nuevamente cogemos hilo y hacemos el siguiente punto alto solo hasta la mitad. Acá viene el siguiente 3, acá viene el cuarto y así lo vamos a realizar. Ahí solamente todos hasta la mitad y luego vamos cerrando, sería de 3 en 3, 3 y luego los 3 más que restan, y hacemos una cadena y una cadena y simplemente cortamos. En caso le quede hilo, simplemente lo esconden por dentro. Ahora continuamos con lo que es con las hojitas del girasol y vamos a realizarlo en este momento. Vamos a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí ya tenemos nuestras 20 cadenas y en el segundo empezamos con un punto bajo y añadimos lo que es nuestro alambre. Para iniciar, estaríamos iniciando con 2 puntos bajos. Luego los siguientes son 2 medios puntos. Y luego los
11 siguientes van a ser puntos altos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y acá tengo los 11 puntos altos. Ahora voy a continuar con lo siguiente, que hablaríamos de 2 medios puntos. El siguiente también es medio punto. Y los dos últimos serían 2 puntos bajos. Dos puntos bajos. En el último se hace, hacemos cuádruple, o sea, 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Ahí tengo mis 4 puntos bajos. El siguiente nuevamente punto bajo. Y los más siguientes son 2 puntos medios. Nuevamente con los 11 puntos altos. Los dos últimos puntos medios que nos quedan. Y luego serían los puntos bajos. Y terminamos con un punto deslizado. Así es como finalizamos. Y simplemente cortamos y cortamos también alambre. Recuerden que realizamos 18 pétalos para el girasol. 9 pétalos van a ir en la parte de delante y 9 pétalos van a ir en la parte de atrás. Miren, acá lo tengo. 9 en la parte de adelante y 9 para la parte de atrás. Entonces vamos a realizar los 18 pétalos para armar nuestro girasol. Vamos a realizar lo que es la hojita del girasol y hacemos un anillo mágico de 7 puntos bajos. Unimos con un punto deslizado y le vamos a dar aquí al siguiente un punto bajo. Aquí vamos a ingresar lo que es el alambre. En el siguiente, el soporte del alambrecito lo vamos a ingresar aquí, y en el siguiente vamos a hacer triple puntos altos. 1, 2 y 3. Hemos hecho un aumento triple en uno solo. Y ahora vamos a continuar con un aumento de puntos altos. 1 y acá 2 aumentos. Ahí estamos con los 2 aumentos de puntos altos. Aquí, ¿qué vamos a realizar? Vamos a hacer una cadena y hacemos doble punto alto. Un aumento. Doble punto alto. Es un aumento en uno solo. Una vez que ya tengo mi doble punto alto, sigo nuevamente con los aumentos de puntos altos. Recuerden, ahí tengo mi primer aumento de puntos altos y acá mi segundo aumento de puntos altos, y concluyo con el triple aumento. 1, 2
y 3. Ahí ya está realizado lo que es el triple aumento. Simplemente voy una cadena y cierro con un punto deslizado y nuevamente voy con una cadena. Continuamos la fila número 3 y en esta fila voy a realizar acá en el primero realizo un punto bajo y en el siguiente empiezo con puntos altos. Nuevamente inicio con un triple aumento de puntos altos. Estoy trabajando la hojita con todos son puntos altos y continúo con un aumento. Seguimos con los aumentos, 2 aumentos de puntos altos. A ver. Este es el segundo aumento. Este es el tercer aumento. Cuarto y quinto. Este es el quinto aumento de puntos altos. Quinto. Y acá vamos a hacer un sexto aumento. Un sexto aumento. Y acá en medio vamos a hacer, aquí en medio vamos a hacer nuevamente un punto alto. Perdón. Acá en medio vamos a hacer doble punto alto, el aumento. El doble punto alto. Ahí. Y luego ya seguimos con lo que son los puntos aumentos de puntos altos. El primer aumento. El segundo. Ahí sería el tercero. El cuarto aumento de puntos altos. El quinto. El sexto aumento. Y aquí viene el triple. El triple aumento de puntos altos. Y pues ahora simplemente cerramos con una cadena y hacemos deslizamos. Deslizamos una cadena primeramente y continuamos con un punto bajo. Ahora, como ya lo tenemos al punto bajo, acá empezamos con los puntos altos. Aquí vamos a empezar con 1, 2, 3, el triple nuevamente. Recuerden que estamos haciendo ya la última fila y de igual forma se inicia con un triple aumento. Acá hacemos aumentos nada más de puntos altos. Voy por el segundo aumento de puntos altos. Voy por el tercero. Este es el cuarto. Este es el quinto. El sexto. Es decir que toda la vuelta solamente le voy a dar con puros aumentos nada más. Me estaría quedando de esta forma.
Ahora lo que haremos es armar lo que es el girasol. Esta parte de aquí lo vamos a pegar a la parte marrón. Aquí vamos a pegarlo de esta manera. Así le vamos a pegar. Y vamos por el siguiente nuevamente. Continuamos. Y acá le vamos a poner una en medio. Acá le vamos a agregar en medio. Les voy a comentar cómo se va a hacer. En medio. Ahí en medio. Quiere decir que en medio de las dos va a ir una de estas. En caso les falte, ustedes pueden agregar silicona por dentro para que asegure y pegue bien. Los siguientes también vamos a hacer de la misma manera. Vamos a nuevamente, ya saben que pegamos adelante y luego uno va atrás. Acá vamos a pegarle con cuidado. Y el siguiente tiene que ir acá en medio. Pego y lo coloco en medio. Más o menos nos tiene que quedar de esta forma lo que es el armado. Y pues luego ya solamente vamos haciendo así a todas las hojitas, haciendo de esta forma. Y luego vamos doblando lo que son las hojitas para ir dándole forma al girasol. Así. Y esto es lo que nos queda por atrás. Para que no se nos pueda salir. Así es como queda por dentro, bien asegurado. Y se ingresa relleno. Con la tapa de atrás. Y es lo que vamos a ir acá pegando. Acá se va pegando. En esta parte. Y así es como me queda el girasol por la parte de atrás y así es como lo obtenemos por la parte de adelante. Ahora solamente por la parte de atrás voy a ver por dónde coloco la brocheta y lo pruebo más o menos dónde le va a quedar aquí. Y pues acá vamos a forrar con la brocheta. Si en caso ustedes desean, pueden realizar lo que es ingresarlo con alambre. Hay unos alambres gruesos. Yo en esta ocasión voy a forrarlo lo que es el tallo. A una distancia más o menos de unos 2 centímetros aproximadamente o 3 colocamos lo que es la hojita. Vamos siguiendo forrando. De poder forrar,
lo que es el tallito, ¿sí? Colocamos silicona. De esta manera estamos culminando con nuestro girasol. Ya saben, no olviden de poder seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok. Estamos como Amigurumis Yaori. Y también no olviden de poder suscribirse a mi canal de YouTube para que le puedan llegar todas las notificaciones en cuanto subamos un nuevo proyecto. Así que espero que haya sido de su completo agrado. Nos vemos en un próximo tutorial.